Buenas tardes amigos, qué bueno que está con nosotros. Este es su programa Cita Médica 35, un programa dedicado al cuidado de su salud y también a informar sobre la prevención de las enfermedades. Pero no solamente eso, también abordamos los temas relacionados con la actividad médica, con la profesión, porque hoy es muy necesario darnos a conocer en el aspecto de conducirnos esto en bien de la humanidad. Eso es la base primordial y por eso hemos hecho hoy un programa muy especial con nuestros compañeros, el doctor Eduardo del Carmen López López, la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez y también su servidor. De tal manera que esperamos que el comentario de experiencias que vayan surgiendo desde el punto de vista profesional en el ejercicio de la carrera, también desde el ejercicio docente y lo que vemos hoy en nuestra sociedad actual con las experiencias de nuestros compañeros. Esperamos que sea de su agrado. Esto es Cita Médica 35. Gracias por atendernos. Amigos, como dijo el doctor Alberto Abdo, hoy es una reunión de amigos. Las razones, bueno, las que sean. La verdad es que estamos muy a gusto nuevamente en su hogar, ya que usted nos permite entrar en él. Y vamos a platicar 3 médicos especialistas ahora, pero que en un momento dado fuimos aspirantes a la licenciatura en médico cirujano y que posteriormente tuvimos la fortuna de ser de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Juárez de Tabasco. En ese tiempo no era autónoma, pero al paso del tiempo todavía la suerte nos manda a hacer una especialidad. Y qué grato es decir que en Tabasco hemos ido engrosando el grupo de especialistas. Leti Guerrero Pérez es especialista en medicina física y rehabilitación. Ya no me equivoqué, ya ves. Ya no. Y el doctor Alberto Abdo, que es oncólogo especializado también en el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, yo soy angiólogo, egresado. Yo te quiero comentar que cuando yo ingresé a este instituto, para mí fue un sueño verdaderamente, porque aspirar a llegar a un nivel donde hay una competencia internacional de aspirantes y que pueda ser admitido, la verdad es un triunfo. Cuando salimos de nuestra escuela en aquellos tiempos, con muchísima teoría. ¿En aquellos tiempos de qué años hablas? En 1975 al 80. Eso fue ayer. Entonces, apenas, ¿verdad? Apenas. Hace 40 años. Entonces, la literatura era lo primordial, lo esencial para estudiar medicina. Los libros había que Le llamamos literatura en medicina a todo lo que está escrito. Nosotros entre médicos decimos literatura y suponemos que todo el mundo sabe de qué es. No, sí. No es la literatura como arte. Es claro, todo lo que se escribe en medicina. Claro, que llegar a ser especialista de un tabasqueño que estudia en Ujat, que es una provincia donde además vienes de una familia que tiene un nivel de trabajo, un nivel de humildad, en el origen precisamente a nivel de las labores y el trabajo fuerte de mis padres. Entonces, lograr ese nivel hasta el Instituto Nacional de Cancerología es para dar gracias a Dios. Yo ayer le comentaba a mis alumnos, cuál fue mi trayectoria, y no la voy a repetir en este momento, pero ellos se asombraban de lo que acabas de decir, cómo gente de escasos recursos económicos puede llegar hasta esto, y es solo la bendición de Dios. Claro. Mi papá era empleado, asalariado, y con mucho esfuerzo me sostuvo la carrera, pero qué bendición, si alguien te patrocina, todo es posible. Y eso fue lo que hicimos, responder. Leti, ¿a ti cómo te fue? Tú eres de las altas sociedades. No. Todo el mundo piensa de eso, pero yo vengo de una familia humilde, mis padres comerciantes. De hecho, muchos piensan de que yo pasaba a comer mis tortas ahí en Las Rosas. De que mis papás eran médicos y se asombran precisamente porque pues no es así. Entonces, hablaba el doctor acerca del privilegio de haber estado en un hospital
Yo igual, ahorita que estoy dando precisamente la materia de mi especialidad, Medicina Física y Rehabilitación en ciclo corto, una de las cosas que iniciamos es conociendo la historia de dónde inicia aquí en México la medicina física y rehabilitación. Y para mí ha sido un honor que precisamente en el hospital donde se inicia esto a nivel nacional fue en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, que es un hospital con mucho prestigio. Actualmente es uno de los mejores, incluso de Latinoamérica. De ahí salieron casi todos los pediatras que hay en México. Sí, exactamente. Entonces, pues en ese inter donde anda uno presentando exámenes para poder ingresar, bueno, finalmente, de momento estaba yo así como que un poquito preocupada porque no, por medio de un hospital no fui aceptada, pero sin embargo recibo la llamada de este hospital, que es el Federico Gómez, y dije yo, bendito sea Dios, porque donde yo deseaba precisamente, donde la esencia de la medicina física y rehabilitación nace, fue donde el destino me llevó, y pues gracias a Dios tuve una gran gama de hospitales donde pude hacer lo primordial mi es que llevabas el conocimiento. Exacto. O sea, la preparación de nuestra universidad en el nivel de poder lograr ese ingreso a la especialidad en los mejores lugares de México, pues fue una época muy, muy importante, porque teníamos egresados Centro Médico Nacional, egresados del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Carlos Ascuaga, también egresado de nuestra universidad. Bueno, esto cuando yo escuchaba al maestro Ascuaga viene del Instituto Nacional de Cardiología y se formó en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hay una anécdota que se decía siempre del doctor Gutiérrez Villarreal. Cuando el doctor Gutiérrez Villarreal, que era cardiólogo y uno de los padres yo diría que el padre de la cardiología en Tabasco, enviaba a sus pacientes al Instituto Nacional de Cardiología. Y luego me comentaban a mí, me preguntaron, ¿y por qué vienes a México si tienes en Tabasco a uno de los principales cardiólogos del país? Sí. Y eso se ha trascendido a estas épocas. Claro. Tenemos gente de muy buen nivel, médicos generales excelentes, extraordinarios, sí, médicos especialistas en todas las ramas que pueden resolver cualquier dos vertientes importantes que son la toma de decisiones. Yo quiero ser médico, la primera, y luego yo decido mi especialidad. No sé por cuál quieres empezar. ¿Cómo decidieron su especialidad? ¿Por qué medicina física, rehabilitación? ¿Por qué angiología? A mí me gusta mucho platicar esto y lo disfruto cada vez que lo cuento. El doctor Lamberto Castellanos me ofrece su consultorio para cuando yo regrese neumólogo o cirujano de tórax y mis pacientes. Me dice, tú regresas y yo me retiro. Porque él era neumólogo, el doctor Castellanos. El doctor Castellanos era neumólogo, entonces yo me voy con esa ilusión. Era tu maestro. Mi maestro. Me voy y veo que en el trayecto de mi formación encuentro medicina interna, angioradiología, traumatología vascular, oncología, ginecología y obstetricia, pediatría, y en cada uno me gustaba cada vez más la medicina, cómo decidir, exacto, cómo escoger cuando todo es atractivo. Entonces a mí me gustan las manualidades, a mí me gusta estudiar un poco la ciencia, pero no tanto, no meterme a la ciencia. Me encantó la anatomía patológica. Pero yo no iba a ver pacientes, decía yo, estoy equivocado, pero dice yo no voy a ver pacientes, entonces no. Pues no había en ese tiempo patología clínica, que ya ahora ya existe. No había, era anatomía patológica nada más. O patología. Sí. Y entonces me encuentro con que hay angioradiología, que hay medicina interna, que hay cirugía y que tengo que ver con el estudio del cadáver. Esto es angiología, y ahí me quedé. Sí. Cuando vengo acá y le digo al doctor Lamberto Castellanos, no soy angiólogo. Digo, no soy neumólogo. ¿Qué eres? Soy angiólogo. ¿Y eso qué es? Me dice. Porque no se conocía. Sí, entonces claro. ya cuando no se conocía. Ya cuando me le platiqué me dice, ¿ya tienes consultorio? No tengo. ¿Te gustaría compartir con mi hijo Toño el consultorio que él tiene? Hombre, encantado si él lo permite.
habla con él y ahí me quedé 35 años. En su consultorio, en Leti, su casa. ¿cómo fue? En la casa del doctor Alberto Castellanos, que fue además secretario académico de nuestra universidad. Sí, rector en funciones, porque el que era rector, el licenciado Gurria Urgel, permanecía en la Ciudad de México, entonces él siendo secretario era el rector. Es una decisión muy importante el saber tomar el camino correcto para hacerse especialista en lo que uno le puede ser útil, sobre todo, porque ahí cambia las intenciones, ¿no? Cuando tú estudias medicina decides de una manera personal, por lo que te gusta, por lo que quieres, como les digo hoy a los alumnos, por lo que se puede, por lo que es conveniente. Pero cuando ya vas a tomar la decisión de tu especialidad, ya es con lo que vas a servir, por lo que necesitan los demás. Leti, ¿cómo te fue a ti? Bueno, pues estando yo en tercero de medicina, en ese tiempo eran por años los estudios, los planes de estudios. Recuerdo que el doctor Balam, que fue quien prácticamente me inclinó, una vez nos lleva a una práctica en el centro de rehabilitación, él estaba ahí como director, y me llamó mucho la atención el hecho de ver pues todas las personas con discapacidades y la necesidad que había, obviamente, de poderlas rehabilitar y poderlas integrar nuevamente a sus trabajos, a la vida social. Y de alguna forma me puse en los zapatos de ellos en esa ocasión y dije yo, de aquí soy, esto es lo mío. Qué hermoso. Y desde entonces yo ya tenía decidida la especialidad, pero vamos a continuar al ratito. ¿Puedes enviar a los promocionales, Leti, por favor? Claro que sí, vámonos a unos promocionales, amigo, y enseguida regresamos a Cita Médica 35. Ya se dieron cuenta que hoy es viernes, porque a la 1 de la tarde el doctor Alberto Abdo se toma la libertad de meterse a su casa. Pero usted tiene la culpa porque abre el clic de su televisión. Muchas gracias por hacer eso. Nos encanta estar con usted. Y la doctora Leticia Guerrero nos está platicando cómo es que ella decide su especialidad y cuál es su experiencia con sus alumnos. Adelante, doctora. Bueno, pues continuando, eso es el parteaguas entre mi vida de estudiante y la decisión que a futuro prácticamente había yo tomado a partir del tercer año de medicina. Y muchas personas piensan y ligan y piensan que yo tomo la decisión a partir de que mi hermano decide ser traumatólogo. Todo el mundo, ahí está la fórmula, ¿no? El 1, 2, el binomio, ¿no? La papeliza. Uno opera, sí. regenera y el hueso otro compone, ¿no? Y el otro rehabilitas. lo rehabilitas. Pero no fue así, ya la decisión ya estaba tomada desde entonces, ¿no? Te quiero dar una información para explicarte por qué siempre digo rehabilitación con fisiatría, fisioterapia y medicina física. Sí. El primero que trabaja esto aquí fue mi maestro, el doctor Héctor Manuel Lozano Buenrostro. Él se hace cargo del Instituto de Rehabilitación y allí habilita a 3 o 4 personas como sus técnicos rehabilitadores, ¿cómo se llama? Fisiatras. Sí, fisiatras. Como fisiatras. Una compañera mía, Araceli Centeno Sánchez, era muy hábil y en eso trabajó durante la carrera, entonces era fácil oír que el de rehabilitación para mí era un técnico. Nunca por aquí me pasó que podía ser un especialista y terminé mi carrera sin saberlo. Sí, lo que pasa es que entonces sí eran médicos que o no eran médicos, sino simplemente personas dedicados que les dijeron, vente y apóyame, ¿no? Porque el fisiatra ya sí en forma, ya como especialista, esto nace en 1958 con el apoyo del doctor Guillermo Ibarra. Sí. Él, actualmente el Instituto Nacional de Rehabilitación lleva su nombre porque fue el que prácticamente impulsó
de gran manera lo que es la medicina de rehabilitación en México. Es cierto, los primeros cursos eran complementarios, Sí. iban a Federico Gómez a pediatría, iban a la Magdalena, al de traumatología. Magdalena de iban- las Salinas. De las las Salinas del Seguro. Entonces, recuerdo esto porque uno de nuestros egresados también, compañero, pero de tu generación seguramente, el doctor Pérez Vargas, Así como no, mi él compañero de generación. hizo su y amigo. especialidad en medicina física y rehabilitación de manera de un programa especial rotatorio para complementar su capacitación. No había Instituto Nacional de Rehabilitación todavía para entonces. Todo, como vuelvo a comentar, se inicia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es ahí la punta de lanza para iniciar todo este proceso, y el doctor Luis Guillermo Ibarra se da cuenta de la gran necesidad de crear en forma ya lo que es la especialidad de medicina de rehabilitación. Actualmente, para ser médico especialista en rehabilitación debe de pasarse el examen del ENARM, y aparte de eso, el ENARM? El ENARM es el examen nacional de residencia médica. O sea, todo médico que ya está con su cédula profesional, que ya tiene prácticamente su título como médico, tiene la posibilidad de presentar este examen a nivel nacional con la finalidad de escoger la especialidad que quiera, y dentro de eso está la medicina de rehabilitación. Hace un momento le comentaba yo, cuando tuve oportunidad de seleccionar algunos alumnos aspirantes a estudiar medicinas, habían algunos que en la misma entrevista nos decían: es que aquí no quiero yo inscribirme porque yo quiero ser ginecólogo y aquí no dan ginecología. Sí. O sea, la orientación vocacional que se requiere para tomar la decisión de ser médico requiere de que se conozca que el primer nivel es la licenciatura. Claro. Pero es que hay una dificultad, no nos gusta leer, y me incluyo. Están en las redes sociales y están en la internet en la manera de acceder a toda la información, pero no la buscamos. Sí. Nos dejamos llevar por el sentimiento o por lo que dicen los demás, y ahí está el resultado. ¿Y tu decisión fue satisfactoria, Leti? Completamente. Yo creo que soy la mujer más feliz haciendo lo que hago. Y además sí, te pagan. Y además me pagan. A veces no, ¿verdad? Pero bueno, la satisfacción es de ver a la persona prácticamente rehabilitarse, y lo que hace el fisiatra es hacer una identificación, un diagnóstico holístico, o sea, completo, desde el aspecto biopsicosocial, para poder entonces integrar a esa persona nuevamente a su vida social, a su vida familiar, a su trabajo, que es lo más importante. Eso es lo que hace. Entonces está el licenciado en fisioterapia, que viene a ser el binomio junto con el médico especialista en rehabilitación, o llamado también fisiatra, que trabajan en conjunto, y si lo consideramos de esta forma, viene a ser como el médico internista o el médico cirujano general vinculado con la enfermería, ¿no? Entonces yo diagnostico, yo llevo el proceso de tratamiento y tú vas a aplicarlo. Claro. Entonces, de la misma manera funciona lo que es el fisiatra junto con el licenciado en fisioterapia. ¿Y cómo va con la oncología? ¿Cómo es? Porque para mí también fue un aprendizaje que había oncología médica y oncología quirúrgica, pero claro, creo que primero fue una y luego la otra. Por supuesto, así se inició. Primero en México, cuando inicia el Instituto Nacional de Cancerología, en sus primeros tiempos está por el Hospital General enfrente, por allí en Cuauhtémoc, una casa que donaron, un torero, y este fue el que, ahí se inició los trabajos de oncología, en donde participaban el doctor Zuckerman, un patólogo, oncólogo, el doctor, y se me va el nombre ahorita, el maestro, bueno te acordarás luego. Varios maestros, entre ellos estuvo el doctor Beltrán, ¿verdad? Ortega, el doctor Ortega, que venía de Rusia, el doctor Beltrán venía de Boston, de Massachusetts, venía el doctor de la Garza, que todos estudiaban en el extranjero, claro, venían del Memorial de Nueva York. Entonces, los primeros oncólogos que llegaron a ser verdaderamente especializada la atención del paciente con cáncer eran muy pocos, y poco también se prestaba atención en los hospitales. De hecho, todavía cuando a mí me toca venir, yo tardé 2 o 3 meses sin trabajo, porque en la plantilla de los hospitales
no había necesidad de un oncólogo. Los cánceres de tubo digestivo lo atendía el gastroenterólogo, los de ginecología lo atendía el ginecólogo, entonces... En mi carrera de médico cirujano, que soy de la 5ª generación, el doctor José Luis Martínez Ruiz nos habló en anatomía patológica del cáncer como un capítulo de su enseñanza, Sí. pero muy superficial. Recuerdo haber visto tumores del vaso y nos mostraba cortes del vaso con infartos Sí. de vaso que podrían confundirse. Esa era la primera información. Pues yo tuve oncológica. la anécdota que me ocurrió en mi formación como médico. Por algunas cosas el destino siempre existe y las cosas que te van sucediendo son parte del mismo destino. De tal manera que cuando yo cursé en tercer año la materia de fisiopatología, mi maestro fue un oncólogo, de los primeros oncólogos que vinieron, aparte ¿Quién? del doctor Manuel Rodríguez, que ya estaba aquí desde hace muchos años. Él fue tabasqueño, pero también llegó el doctor Gustavo Mendieta. Ah, sí, claro. Y él pues fue el que gestionó el centro oncológico en aquellos tiempos. Él fue interno del Hospital Juan Gran, Del Juan Gran. junto con Tito Herrera. Y egresado del Instituto de Cancerología. Entonces nos daba clases y nos decía mucho, nos insistía mucho en la carcinogénesis, y era el tema que más me dificultaba a mí, porque decía yo, ¿por qué voy a estudiar esto si lo que voy a atender en la comunidad son otras enfermedades, como médico general, ¿verdad? Sí, claro. Pero luego resulta que en el internado de pregrado, no se me olvida, y hasta el expediente tengo allí en fotocopias, en donde atendimos un niño que tenía una tumoración y lo había dibujado el médico residente, tenía la masa que trascendía más allá de la línea media del abdomen, entonces lo marcó, tenía una bolsita en donde la orina estaba con sangre hematúrica y tenía pérdida de peso y fiebre. Y entonces el maestro de Silva, recuerdo que decía la triada sintomática de los tumores de Grawitz, tumor de Wilms en el riñón. Entonces todo eso me inclinaba a ver qué es lo que estaba pasando con el cáncer. Y decía, pues bueno, entonces yo voy a estudiar algo que no hay quien lo atienda y que va a ser útil, pero también por la intervención de un maestro, así como te tocó a ti, el doctor Lamberto Castellanos. En lo personal fue el doctor Bartolomé Reynés Berezaluce quien me inclinó y me dijo, sí, esto hay necesidad de que se preparen como oncólogos. Y entonces, bueno, yo me incliné por la oncología, había hecho mi solicitud para cirugía, presenté mi examen. ¿Con cuántos oncólogos estuviste conviviendo cuando tú comenzabas? Bueno, con el doctor Manuel Rodríguez, Uno. por supuesto. Sí, con él me tocaba hacer algunas Hay cirugías. uno muy grande, urbano. Ah, ¿Era ya oncólogo? Yo conocí al doctor Urbano Andrés, pero ya después como formado como médico, no lo conocí antes. Sí, pero me refiero a él. ¿También era Sí. oncólogo? Él era... ¿O era él no técnico terminó. en Fíjate, radioterapia? ahí ocurre algo tan importante. Era tanta la necesidad que cuando el doctor Mendieta y en el gobierno de don Leandro Rovirosa, doña Celia, hacen las gestiones para traer el primer aparato de cobalto para radioterapia del cáncer, necesitaban quien lo manejara. Entonces vino un gran maestro que a nivel internacional es connotado y prestigiado, el doctor Rodolfo Díaz Perches, y él recomendó a Andrés Urbano, que era un amigo. Andresito dice porque era de baja estatura. Era de baja estatura. No alcanzaba unos 50 de estatura, Sí, pero sí, era extraordinario muy, como persona. muy chaparrito. Sí. Y entonces lo recomendó, que ya estaba en el último año de la preparación oncológica y sobre todo en radioterapia, y no terminó la carrera y se vino, y ya lo contrataron inmediatamente. Entonces le regalaron prácticamente los últimos 4 meses para que rotara aquí, con las necesidades de aquí, presentara luego su tesis al final de la experiencia que llevó de Tabasco. Y así se quedó aquí en Tabasco durante más de 30 Toda su años, vida. no sé cuántos, ¿no? Sí, maestro. ¿Y usted, doctor, con cuántos angiólogos tuvo que tratar cuando recién llegó? Fui el primer angiólogo en el estado de Tabasco. Fíjese qué orgullo. Pasaron cerca de 10 años para que viniera uno más. Y en ese tiempo pues era como la Coca-Cola, válgame el comercial.
estaba en todas las fiestas. Eduardo, te va a tocar enviar por favor a promocionales que ya nos tenemos que hacer la Bien, pausa. el tiempo es sin misericordia, permítanos un ratito porque lo estamos disfrutando tanto que no quisiéramos irnos. En un momento estamos con ustedes. Vamos a promocionales. Consulta médica 35, cita médica 35. Es el programa de ustedes en los viernes, que se transmite el domingo a las 2 de la tarde, se repite, y el lunes a las 9 de la noche. Si lo que estamos diciendo es de su interés, pues puede sintonizar nuevamente este programa. La doctora Leticia Guerrero me acaba de hacer la pregunta de los 64 millones, ya no son 64 mil. de los 64,000. 64 millones. ¿Cuántos angiólogos había cuando yo comencé a ejercer? 120 millones, porque es el doble. Bueno, no, ahorita son. Bueno, efectivamente yo tomé la especialidad, como les decía, por gusto, porque vi, como dijo Alberto, la necesidad de esa especialidad en mi área, no había nadie. La cardiología es tan extensa y tan interesante que los últimos momentos de la asignatura no alcanzaba para ver un poquito de la angiología. Sin embargo, el doctor Alberto Cámara Romero, en mi examen profesional de fin de año, en mi examen final, de cardiología, me hizo una pregunta. Me dice, si yo me llamo Jacobo Zabludowski y tengo entumidas las manos, ¿en qué piensas? Le digo en arteritis de Takayasu, no, le digo arteritis de Bürger, enfermedad de Bürger. ¿Por qué? Porque es judío. Y la enfermedad fue descubierta en el Mont Sinai de Nueva York y de ahí le dieron el nombre de enfermedad de Bürger. 10. Y ahí me quedé impresionado. Una. La segunda, hay un congreso de angiología en Campeche y nos manda el doctor Rullán a los de quinto año a que vayamos al congreso. Y bueno, no sabíamos ni a qué íbamos, angiología, ¿qué será? Pues el doctor Quijano Méndez, Héctor Quijano Méndez, angiólogo, hace la presentación de una técnica novísima para quitar varices. En ese tiempo las mujeres usaban medias con la costura en la parte posterior. Ajá. Y él lo que hace, la técnica se llama denudación de pierna. Entonces hacía la incisión larga en toda la parte posterior de la pierna, se abría como un libro y se iban desconectando los vasos colaterales, se cerraba y ya se acabaron las venas superficiales. Nada más quedaba la cicatriz como la media. Como la media, pero luego se dejó de usar la media y ya no funciona. Pero eso me encantó. La técnica tan pura, tan bien llevada, sí. Eso me gusta. Se me olvidó cuando estuve en el centro médico y ya por azares del destino, roto por angiología, pues ya no había mucho que escoger. Sí, sí. Me hago angiólogo y llego aquí y no había nadie de mi especialidad y como les digo, 10 años estuve bendito por Dios. Había una técnica, ahorita platicando de eso, algunos cirujanos generales hacían la flebotomía con una cuerda que le... no, se llama safenectomía. Safenectomía. Sí, es una técnica clásica y se sigue utilizando. La verdad es que es muy, muy noble. Es un alambre de acero. Como una cuerdita de guitarra. ¿No? Tenía una bala en la punta, ¿no? Sí, con una bala que se atornillaba en la punta y en el otro extremo se le colocaba una T. Entonces se venía en forma retrógrada, avanzando por toda la vena hasta el tobillo. Se abría en el tobillo, se extraía la punta y ahí se le atornillaba la bala. Pero lo importante no es, eso es salvaje. Sí, porque era muy agresivo. Lo importante es, traumático, ¿no? Una vez colocado el flebo extractor, que es su nombre, hacer la disección vaso por vaso de las colaterales. Para los colaterales. Para ir ligando y entonces si haces el arrancamiento de la vena, pero ya no está conectada. Sí. Claro. Porque si no es un sangradero espantoso. Sí, tenían que venir vendando, con presión. No, el vendaje se hace una vez al final. Al final. No es tan, ya no es tan ya drástico. no se hace, bendito Dios.
Pues no, porque la gente lo hacía mal, pero fue una bendición Era durante una muchos técnica. años. Bueno, eran muchos años. técnicas que se han Así es. ido utilizando a través de Claro, los años y que han con un tenido que especialista modificarse. angiólogo ya se conocía bien cómo se manejan los vasos Pero esas sanguíneos. técnicas han ido, vuelvo a comentar, ¿no? Se han ido modificando, no nada más en esa especialidad, sino todo lo que es quirúrgico. La medicina en todo, aún en lo Sí. médico, Muchos- avanza a pasos Yo lo veo, por agigantados. ejemplo, en ortopedia y traumatología, entro de vez en cuando a alguna que otra cirugía y de pronto veo cambios completamente Claro. de nuevos elementos, que hay nuevos instrumentos, Pues antes nuevas no se- prótesis. No se pensaba que una mujer pudiera ser traumatóloga, porque Sí. se necesitaba mucha fuerza Exacto, para... sí, sí, y sí, hoy sí. no, hoy todo está tan Sí. accesible. Así Sí, es. sí. Claro, Pero es necesita muy un importante fortachón así para el ayudar a aspecto- jalar alguna pierna por ahí, porque Sí, sí es sí, difícil, ¿eh? O sí. sea, ella puede estar operando y todo eso, pero se necesita Sí, se alguien necesita fuerza de claro, tracción. para hacer tracción sobre todo, Sí. ¿no? El aspecto del angiólogo todavía hasta nuestros días sigue todavía en algo de desconocimiento en nuestra sociedad, porque como es que es una especialidad que abordan otras especialidades y poco le volteamos a mirar, ¿no? De repente, bueno, el paciente tiene edema en el miembro inferior, pero tiene un tumor, como el caso mío, ¿no? Si un cáncer, bueno, tenemos bloqueo linfático, pero además está comprometida la circulación y no tomamos en cuenta al angiólogo. Esto que dices es trascendente. Una pierna hinchada no es tromboflebitis. Una pierna hinchada es edema por muchas razones. Muchas razones. Una de ellas la tromboflebitis, pero no es la tromboflebitis el problema, es la flebotrombosis, es decir, que se pueden soltar esos trombos e ir al pulmón. Y ahí es Y causa. la persona que no sabe supone que en lugar de ir al pulmón va al cerebro y empiezan a decir que le puede dar una trombosis cerebral. No, el filtro del pulmón detiene los trombos y el paciente muere por insuficiencia respiratoria a causa de una tromboembolia pulmonar no diagnosticada cuando el problema era el edema de la pierna. Así ¿Qué es. tan importante es que nuestros estudiantes de medicina conozcan todo este tipo de comentarios que hemos estado haciendo últimamente, sobre todo recordando ahorita cada uno de nosotros tuvimos a alguien, una imagen o alguien que nos impulsó a decidir finalmente por la especialidad que tenemos actualmente. Entonces seguramente muchos de nuestros estudiantes deben de estar tomando como ejemplo tal vez alguno de nosotros o algunos de nuestros maestros que forman parte de la División de Ciencias de la Salud, para posteriormente ellos decidir algo detone su inspiración por querer llevar esa especialidad médica. Y es importante. Hubo un tiempo en que se hacía el internado rotatorio, MIR, médico interno rotatorio. Para mí eso fue tan valioso porque fue toda la carrera en la práctica. Luego se cambió a MIP, es médico interno de pregrado. En hospitales con mucha afluencia de pacientes, entonces con mucha experiencia. Luego fue MIR, médico interno rotatorio. No, primero fue MIR, luego fue MIP. Pero Actualmente es MIP. también surgió el residente rotatorio. Ese es otro. Ese El RR, que era no antes de la especialidad, Antes de la pero especialidad. ya tenías una formación ¿Ya era de teórico-práctica posgrado? completa. Sí, ya era posgrado, tenías que estar titulado. A mí me tocó hacer RR. Cuando vengo aquí a Villahermosa me pregunta un amigo que ya murió, Rodolfo Pérez Ayala. Me dice, bueno, ¿qué haces ahorita en México que hace tiempo que estás por allá? Le digo, soy R2. Ah, ¿Y eso qué es? y luego vas a pasar a R3, a R4, hasta llegues a R8, que era un modelo de la Renault. Ah, bueno. El R8. Y lo decía despectivamente, porque decían que haces allá perdiendo el tiempo cuando aquí hay tanto trabajo y hay manera de hacer algo. Sí. Sí, esa idea había de que estábamos perdiendo el tiempo. Había un poco más de oportunidades para ingresar a la especialidad, aún así con una selección muy exclusiva. El promedio contaba mucho. En el caso particular, a mí me admitieron a cancerología en forma híbrida, porque para entrar a un instituto nacional en el caso de cancerología, te piden llevar una especialidad completa. La oncología es una subespecialidad. Eso es. Entonces tienes que ser o internista o tienes que ser cirujano. Pero como comenzaban en el instituto a ingresar
especialistas y no habían muchos que desearan ser oncólogos. Entonces yo llevé un año de cirugía y 2 de medicina interna, fui híbrido e ingresé. Con esos 3 años me aceptaron prácticamente como R0, hice 6 meses todavía en cirugía de tórax, neumología, y ahí después ya inicié como R1. Yo inicié un año de cirugía general, el R1 era de cirugía general, y ahí me enamoré de todas las especialidades quirúrgicas. Yo quería hacer aquí, acullá. La ventaja, todos me decían, quédate, te necesitamos aquí. Sí. Cuando paso al R2, ya había que decidir área. Ya no podía hacer cirugía general porque eran 4 años. Y entonces se me ocurre hacer cirugía de cardiovascular. Y le digo al doctor Rubén Argüero, maestro, me encanta su área. Maestro que hizo el primer trasplante de corazón en México. Efectivamente, le digo, yo quiero quedarme en su especialidad. Me dice, sí, pero a partir del año que viene voy a pedir 5 años de cirugía general y luego 5 de la especialidad. Yo ya estaba casado. Y le dije, muchas gracias, don Rubén, pero ahí nos vemos. La medicina sí, con esto queremos decirle, es una especialidad, una profesión que se basa en la toma de decisiones, desde el inicio para ser médico, de la continuidad para hacerse especialista o subespecialista hoy en día, y dedicarse con esto todavía sin iniciar a tener ingresos, siempre con una beca de sustento, que es lo único que se sostiene. Cuando alcanzas beca. Teniendo muchos años en un hospital, viviendo, que a veces ni somos censados, en el caso particular, cuando pasaban los censos no nos censaban, éramos solamente residentes del hospital. Que allí ¿Qué significa el censo? El Censo Nacional de Población. Ajá. No pasaban a los hospitales. No existíamos nosotros. No existíamos. Ah, caray, eso los nunca residentes lo supe. no somos censados, al menos que llegues a tu casa. Sí. Pero como no teníamos casa, vivíamos en el hospital. En el hospital, claro. Entonces allí de día, de tarde, de noche te ocupaban, sábados y domingos, a veces solos. Pero cuando te casas es igual. Bueno, te ocupan sábados y domingos. Pero hay alguien que da noche. información por ti. Entonces, en la toma de decisiones, así la medicina es muy larga. Es una carrera en la que se tiene que dedicar quizás la mitad de la vida. No, toda la vida. O toda la vida. Pero en la formación, toda la vida. refiriéndome a la formación para que profesionalmente vayas a iniciar a desarrollar tu profesión, a ejercerla. ¿Cuántos años tienes de especialista, Alberto? Pues ya son 30 y tantos, 35 años. 35 años. Y nunca ha pasado un año que no salgas a estudiar, ¿o claro. sí? No. Por eso nunca deja uno de estudiar. Así es. Es. Y luego además, si te quieres formar en el área docente. Sí, uno sigue en formación porque va uno actualizándose de acuerdo a los congresos en el que uno asiste o los cursos, talleres, etcétera, todo lo que uno tenga que tomar. Sí. Y los alumnos te obligan a estar estudiando para ellos. Por supuesto, claro que sí. Hacer la pausa, ahorita continuamos en ese aspecto que es muy importante. Regrese con nosotros estos breves promocionales. Cita Médica 35 está llegando al final de su programa este día viernes 21. Sin embargo, aunque es el final, hemos estado hablando sobre el devenir del estudiante de medicina a médico general de calidad, a médico especialista cuando tiene la suerte de llegar a eso, porque hay que presentar un examen nacional de residencias, y luego las subespecialidades, pero no todo el mundo puede hacerlo. Están las maestrías y los doctorados para hacer investigación y agregarle a la medicina conocimiento nuevo. El doctor Alberto Abdo tiene una inquietud. Le comentaba yo del camino tan largo que existe, pues, de preparación para que profesionalmente se inicie a ejercer. Porque también, como bien dices, efectivamente, tu preparación y tu estudio y dedicación va a continuar toda la vida, asistiendo a los congresos, asistiendo a jornadas médicas, participando como conferencista, cursos, diplomados, impartiendo cursos, diplomados, clases. No termina allí, porque el médico tiene que ser no solamente asistencial, sino también docente para capacitar y instruir que se prevengan de las enfermedades y que además conserven su salud con una promoción educativa, pero también desde el punto de vista investigacional.
Y para eso el camino entonces es el área clínica, práctica y el área investigacional. En el área clínica y práctica, después de estudiar medicina, puede estudiar una especialidad o una subespecialidad, y pues pronto van a venir hasta las superespecialidades que ya existen en algunos países. Pero en el caso particular de la oncología tenemos, por ejemplo, el doctor Lemuel Herrera, que además se subespecializó y superespecializó en leucemias refractarias de niños. Entonces tiene una superespecialidad dedicada de forma muy exclusiva a ese tipo de padecimiento. Eso es lo que quizás en el desarrollo del futuro va a ser lo que va a ocurrir. Pero también el camino investigacional o docente, prepararse con maestrías, con doctorados, y es el caso de la doctora Leti Guerrero, que hoy voy a pedirle también que nos hable de su experiencia, porque ella también estudió maestría, además de la especialidad, estudió maestría en gerontología y recién terminó su doctorado en educación. Adelante, Leti. Bueno, pues comentando, ¿no? El hecho de ser médico desde el momento en que uno decide serlo es estudiar, nunca se para de prepararse uno, sobre todo cuando quiere estar a la vanguardia de nuevas técnicas o incluso siendo profesor con más ganas hay que prepararse porque vamos a estar transmitiendo nuestros conocimientos a un gran grupo de generaciones, no diría de estudiantes, sino generaciones, con la finalidad de que salgan preparados y mucho mejor que nosotros. O sea, yo creo que el orgullo de todos nosotros como profesores es ver de que nuestros alumnos mejoraron todavía aún más muchos aspectos. Y pues para esto nosotros obviamente que tenemos que seguir continuando preparándonos. Yo hice una maestría en gerontología. Eso me permite, junto con la rehabilitación, mi especialidad médica, poderlas integrar, porque de esa forma, por ejemplo, a los adultos mayores, puedo saber exactamente cómo manejarlos como adultos mayores, al mismo tiempo que le puedo estar aplicando la rehabilitación. Y sobre todo, proyectarlo a la familia, sí, que te ayuda tanto, ¿no? Sí, sí. Entonces, la rehabilitación en todos los aspectos, ¿no? Porque aquí entra la psicología, hay que comprender su edad, sus necesidades, qué es lo que desea, si sigue laborando o no. O sea, son muchas cosas y entonces eso a mí me ha permitido ampliar todavía aún más mi campo de acción como médico, porque aplico ambas cosas, tanto la rehabilitación como especialidad y la maestría en gerontología. Y obviamente que la parte de educación, igual con el doctorado actualmente, ¿por qué? Porque pues eso me amplía igual del lado de la educación la forma de cómo poder transmitir todos esos conocimientos a nuestros estudiantes. El doctorado es la búsqueda de nuevo conocimiento. ¿Sobre qué áreas te tocó trabajar tu tesis de doctorado? Mi tesis tenía yo la idea de hacer algo relacionado a la parte de inglés, porque pues esa parte igual me gusta mucho, que los estudiantes se esfuercen en aprender ese idioma, debido a que muchos de los conocimientos médicos vienen actualizados y vienen en inglés. Entonces, pero hubo algo que me provocó un poquito más de necesidad, dije yo, de poder hacer esta tesis, basado en conocer por qué el estudiante no desarrolla mucho por qué no hay un buen desempeño académico. Hubo un lapso en que sentí, y varios de nuestros compañeros profesores, que el desempeño académico estaba, se puede decir, estancado. ¿Qué es lo que sucedía en los estudiantes? ¿Qué era lo que les desmotivaba a no desarrollar? No había, exacto. Entonces, el resultado, pues básicamente está enfocado, y ellos lo aceptan, de que la distracción de los medios masivos de los medios, de las redes sociales, de todo lo que es los celulares, las tabletas, el teléfono, la radio, la televisión, todo eso, el cine. Prácticamente son cosas que nosotros en nuestras generaciones no sucedía. ¿Por qué? Porque no lo teníamos. Entonces, no teníamos esos distractores,
que son muy buenos elementos para educar, para Coadyuvantes, transmitir auxiliares. conocimiento, pero bien usados como Sí. cualquier tipo de instrumento, ¿verdad? Pero desafortunadamente existen o afortunadamente existen, pero ahí cabe en cada estudiante poder tomar conciencia de qué tanto tiempo pueden utilizarlos y qué tanto tiempo Y no. se Acabas de pierde tocar mucho algo. tiempo en esas tecnologías. Sí. Algo que es una sugerencia, medir el tiempo. Sí. ¿Cuánto le voy a dedicar a responder mis redes sociales, a eliminar archivos o a aprender a través del equipo? Pero con tiempo, así Claro. como en la escuela, como en la comida, como en el vestido y en la salud. Tiempo, tiempo, tiempo. Hay que distribuirlo. Claro. Y eso se lo tenemos Totalmente. que enseñar. Yo creo que basado en poner los tiempos es la forma como podemos nosotros realizar, de hecho, muchas O actividades. hay que organizar el tiempo. Sí, Ujú, esa es algunas la personas palabra. me dicen, ¿cómo puede ir hasta hacer ejercicio? O me dicen, si usted la veo tan ocupada, le digo, es cuestión nada más de marcarse el tiempo, Sí. ¿no? Es de tal hora a tal hora voy a hacer esto. No quiere decir que se va a volver uno un robot. autómata, ¿no? Un robot para la vida diaria. Yo creo que una de las cosas tan lindas que tenemos los mexicanos es de que podemos darnos el lujo, incluso en medio de la semana, poder reunirnos con amigos, y eso rompe completamente la rutina. Pero no Cosa nada que- más los mexicanos, los que nacimos en las gaviotas también. Ah, bueno, pues, ok. Bueno, con más razón, ¿verdad? Pero sí es una de las cosas que tenemos tan lindas aquí en México, pero en la mayor parte de los países desarrollados, ellos sí trabajan con Sí, muchísimo metodología. tiempo, incluso hasta para las fiestas. Dicen, de tal hora a tal hora tenemos la fiesta y todo el mundo se levanta a esa hora, ¿no? Pero, Sí. en fin, eso yo En creo que es... en un tiempo, pues también el doctor Eduardo López y el doctor Gurría nos inclinamos a practicar otra disciplina que es la bioética. Y en bioética creo que entre más dedicación uno, quizás el doctor Gurría por su constante formación de las reuniones y de los congresos que se han realizado en nuestra universidad, ya 10. Vamos al número Vamos 11. al número 11. Pero en la constitución de nuestra academia y en el seguimiento de la misma, el doctor López ha sido una experiencia que es esencial en la base desde su formación, Hay algo inspirado novísimo. desde el doctor Velasco Suárez. Hay algo novísimo. Sí. Estamos integrando con el doctor Gurría la Comisión Universitaria de Bioética. De bioética. Y paralelamente, en la División de Ciencias de la Salud, ayer tuvimos una reunión de la Comisión Divisional de Bioética, porque es necesario que haya un pensamiento ético en el quehacer. No es porque estemos mal en eso, muchas gentes son éticas, pero desgraciadamente nuestros alumnos ya no piensan en hacer el bien, sino en hacerse el bien. Parece que la meta es más económica que de servicio. Yo Eso creo es. que actualmente, hablando de eso, hay que enfocarlo no a partir de la universidad. Claro, es importante nuestra carrera como médicos, pero eso debe ser desde muy pequeñitos, Sí. de tal forma de Sí. que crezcan generaciones ya con esa ética de las que queremos que sea de alguna forma proyectada en cualquier cosa que emprenda. Alberto y ¿no? yo somos abuelos, tú todavía no. Todavía no. Pero allá hay que orientarse, Sí, sí. a platicar con el chamaquito o la chamaquita estos valores. Fíjate que en el año 2001 se llevó a cabo el 4º Congreso Latinoamericano de Bioética en Tuxtla Gutiérrez. Recién había fallecido el doctor Manuel Velasco, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que lleva su nombre, y él fue fundador de la bioética en México. Entonces, de allí nosotros escuchamos que uno de sus logros había sido ya incorporar el cuaderno de bioética en primaria, ¿te recuerdas? Ah, sí, sí. Sí, esa era recuerdo. parte de la reseña que escribimos en aquel tiempo, que ya estaba el cuadernillo, no me acuerdo si era un manual de bioética para preescolar y escolar. De aquella experiencia nació la inquietud por establecer ya la Academia de Bioética La en el Academia de Estado, Bioética. y en grupo asistimos a aquel congreso. Y luego vino
el curso, el diplomado en bioética Claro. que tomamos muchos. La maestra Asunción Sí. Ramírez, Wilber Aguilar, tomaron la maestra Leti Figueroa. Figueroa. A través a distancia, A distancia en la Universidad de hicieron España. su maestría en Vamos España. a ir haciendo conclusiones. Hoy entonces hablamos de la vida, de la formación médica, de las tomas de decisiones que son importantes, saber si quiero ser médico y por qué voy a hacerlo, si quiero ser especialista y por qué voy a hacerlo. No En mi podemos opinión, hablar del futuro, pero podemos adelantar qué puede pasar si me dispongo. nos queda un minuto nada más para concluir, por favor. Bueno, nada más que no dejen de ver este programa porque siempre tenemos tópicos de Sí, interés. claro, doctora Leti Guerrero. Así es importante de que no dejen de vernos porque es un programa que está Sí. para ustedes. Enviamos un saludo a nuestro compañero, el doctor Ramiro Guerrero Pérez, y a usted muchas gracias por habernos atendido. Nos vemos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde, su programa Cita Médica 35.